Hola, soy Fátima Fernanda Ortiz Lozano. Pertenezco a la Escuela de Enfermería Beatriz González Ortega y como parte de mi tarea de la materia de Enfermería Pediátrica con mi docente César Jiménez Díaz, les voy a explicar del tema Plan de Cuidados de Enfermería en el Neonato, los diagnósticos del deterioro del intercambio de gases y patrón respiratorio ineficaz. Como primer diagnóstico, pues va a estar en el dominio 3 de eliminación e intercambio, que esto pues es secreción y excreción de los productos de desecho del organismo. De la clase 4, función respiratoria, que va a ser proceso de intercambio de gases y eliminación de productos finales del metabolismo. Y como problema tenemos el deterioro del intercambio de gases, como las causas o pues etiología. Tenemos cambios en la membrana alveolo capilar, que es una superficie más o menos homogénea compuesta por un conjunto de estructuras que deben cruzar los gases entre el alveolo y el capilar pulmonar. El desequilibrio en la ventilación-perfusión, que es el mecanismo más frecuente de producción de una desaturación importante de O2, y acumulo de secreciones bronquiales. Como signos y síntomas tenemos la taquipnea, disnea, palidez, cianosis, gasometría alterada, hipoxemia, hipoxia, hiperoxemia, diaforesis, irritabilidad, tiros intercostales, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido inspiratorio, asociación teraco-abdominal, taquicardia, agitación, etc. Como nuestro resultado o el NOC es estabilidad del estado respiratorio, el intercambio gaseoso y mantener el aporte de oxígeno y saturación. En nuestro indicador, pues se define como un medio para constatar, estimar, valorar, controlar y autorregular los resultados de un proceso. La aplicación de un indicador requiere condiciones específicas y fijas para no alterar el resultado. Pues aquí en el indicador tenemos la gasometría, que pues esta es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite que la sangre arterial determine el pH, las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. Como indicador tenemos gasometría, PaO2, O2, CO2, pH, bicarbonato. Y el indicador tiene que ver pues con la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Y también tenemos lo que es la puntuación diana, que pues cada indicador tendrá una puntuación correspondiente a la valoración inicial basada en la escala de medición que sirve para evaluar el resultado esperado. Y pues aquí tenemos lo que es la escala de medición, que va desde la desviación grave del rango normal, desviación sustancial, desviación moderada, desviación leve y sin desviación del rango normal. El objetivo de las intervenciones es mantener la puntuación e idealmente aumentarla. Como nuestra actividad que vamos a realizar en la monitorización respiratoria, pues va a ser monitorizar los parámetros de los valores de gases en sangre arterial, mantener vías aéreas permeables mediante la posición y aspiración de secreciones, monitorizar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, observar el movimiento torácico, simetría, utilización de músculos accesorios y retracciones de los músculos intercostales, auscultar cambios pulmonares para detectar presencia o ausencia de ventilación y sonidos anormales, observar presencia de taquipnea
hipoventilación, bradipnea, respiraciones superficiales periódicas o apneas, y valorar el grado de riesgo de alteración de la perfusión cardiovascular y respiratoria. Observar si hay fatiga muscular, diafragmática o disociación tóraco-abdominal e implementar medidas acorde a las normas y los procedimientos de institucionales. Auscultar ruidos pulmonares después del tratamiento como el de aspiración de secreciones, vigilar aumento y disminución de presión inspiratoria y parámetros ventilatorios, observar la modificación de la conducta del neonato como irritabilidad, inquietud, llanto, etc. Dar seguimiento a los informes radiológicos e implementar cuidados oportunos. Participar en las maniobras de reanimación. Como siguiente actividad para la oxigenoterapia, pues la oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores de las que se encuentran en el aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. Como actividades tenemos lo que es administrar oxígeno a través de campana cefálica, que este es un sistema de protección térmica neonatal de puntas nasales, cánula endotraqueal, presión positiva, continua de vías aéreas o ventilación mecánica si fuera necesario. También tenemos lo que es vigilar periódicamente la fracción inspirada de oxígeno y asegurar que se administre la concentración prescrita mediante uso de mezclador de aire y oxígeno. Evaluar la eficacia de la oxigenoterapia a través de oximetría de pulso y de los resultados de gasometría de sangre arterial. Observar signos de hipoventilación inducida por el oxígeno, toxicidad o atelectasia por absorción, como baja distensibilidad pulmonar, resistencias pulmonares aumentadas, incremento en el gasto respiratorio, etc. También tenemos lo que es actuar acorde a las normas y procedimientos institucionales, monitorizar la respuesta del neonato a la oxigenoterapia. También tenemos como otra actividad, pero esta ya es del manejo de las vías aéreas. Pues esto queda entendido como la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura para pacientes que lo necesiten. Como primera actividad tenemos lo que es valorar al paciente que requiera de manera real o potencial la intubación de vías aéreas. Realizar fisioterapia pulmonar si lo requiere y aspiración de secreciones en caso de ser necesario. Escuchar los campos pulmonares identificando a áreas de disminución o ausencia de entrada de aire y la presencia de ruidos anormales. Colocar en una posición ventral, prono, de cúbito lateral derecho e izquierdo para favorecer la ventilación y la expulsión de secreciones o facilitar la aspiración. También tenemos vigilar patrón respiratorio, oxigenación o la presencia de signos y síntomas de insuficiencia. Y por último, vigilar la presencia y características de las secreciones bronquiales. Como siguiente tenemos la intubación y estabilización de vías aéreas, que como primer actividad tenemos lo que es tener preparado el equipo para llevar a cabo el procedimiento de intubación acorde a la normatividad institucional y seleccionar tamaño y calibre de la cánula endotraqueal u orofaringea de acuerdo al peso del neonato. Menor de 1 kilogramo, de 2 a 2.5, de 1 a 2 kilos, de 3 a 2 y 3 kilos, 3.5, y para mayores de 3 kilos, de 3.5 a 4. Colaborar durante la intubación, dar posición neutra, administrar medicamentos prescritos acorde a la prescripción médica y observar la presencia de alguna complicación durante el procedimiento.
Escuchar tórax después de la intubación para corroborar colocación correcta del tubo endotraqueal, así como la ventilación de ambos campos pulmonares. La posición correcta del tubo endotraqueal es a nivel de la segunda vértebra torácica. Colocar la referencia, o sea, fijarla en un tubo endotraqueal de acuerdo al tamaño y peso del neonato y registrar acorde a la normatividad institucional. También vamos a fijar cánula endotraqueal o nasofaringia de acuerdo a la normatividad institucional. Como siguiente punto tenemos verificar posición del tubo endotraqueal por medio de radiografía de tórax para asegurar la canulación de la tráquea. Vigilar datos de lesión de la mucosa nasofaringia y piel. Minimizar tracción y palanca de la vía aérea artificial utilizando dispositivos necesarios, rueda dentada, cojinetes o cabezales. Programar el ventilador acorde a la prescripción del médico responsable y valorar la posibilidad de traqueostomía de emergencia con la preparación del equipo a utilizar. Como siguiente actividad, tenemos lo que es el manejo ácido-base, acidosis respiratoria, que pues entendemos como ácido-base a la forma de respirar y de oxigenar. Esta juega un papel crucial en el equilibrio ácido-base. Y son dos formas de ganar ácidos a través de la retención de dióxido de carbono, o sea, la respiración, o a través de la ingesta de ácidos o precursores de ácidos, que esta pues viene siendo la alimentación. Y pues de acidosis respiratoria, pues es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono que produce el cuerpo. Y esto hace que los líquidos del cuerpo, especialmente la sangre, se vuelva demasiado ácido. Entonces, como primera actividad de esta intervención, tenemos tomar muestras de gasometría y conocer los resultados de las gasometrías para valorar pH. Mantener vías aéreas permeables. Mantener acceso venoso permeable. Observar si hay signos y síntomas de acidosis respiratoria crónica como tórax en forma de tonel, cianosis unguial, tiraje intercostal, retracción sifoidea, datos de insuficiencia respiratoria, niveles de PaO2 bajos, de PaCO2 elevados, fatiga muscular y respiratoria, condiciones del patrón respiratorio, Silverman-Anderson, ritmo respiratorio y cardíaco, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido inspiratorio, colocación y diaforesis. Como siguiente punto tenemos colocar al neonato en posición ventral prono, decúbito lateral derecho o izquierdo para favorecer la ventilación. Observar la presencia de distensión abdominal para evitar la disminución de los movimientos diafragmáticos y disminuir el riesgo de hiperventilación. Vigilar los niveles séricos de fosfato como hipofosfatemia asociada a alcalosis respiratoria. Vigilar presencia de manifestaciones de alteración neurológica y o neuromusculares como tetania, temblores o convulsiones. Observar presencia de complicaciones cardiopulmonares como arritmias, disminución del gasto cardíaco, etc. Valorar la respuesta del neonato para considerar la reducción del consumo de oxígeno y minimizar la hiperventilación, proporcionar comodidad, controlar la temperatura y reducir irritabilidad. También tenemos promover el descanso mínimo de 90 minutos de sueño sin molestias, organizar los cuidados de enfermería y coordinar el tratamiento e intervenciones.
como nuestra siguiente intervención, que es manejo ácido base, alcalosis respiratoria, que lo que entendemos por alcalosis respiratoria, pues es una afección marcada por un nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración excesiva. Como primera actividad tenemos mantener el acceso venoso permeable acorde a la normatividad y recomendación institucional. Mantener vías aéreas permeables, conocer resultados de electrolitos séricos, sodio 135 a 145 milimoles por litro, potasio 3.5 a 5.5 milimoles por litro. Vigilar condiciones hemodinámicas como presión venosa central, tensión arterial y frecuencia cardíaca. Vigilar pérdidas de líquidos a través de vómito, diarrea, gasto por sondas o diuresis. También monitorizar la pérdida de bicarbonato por gasometría. Determinar pH en orina, evacuación y gasto de sonda orogástrica por tirar reactiva. Vigilar datos de insuficiencia respiratoria, monitoreando los resultados del ventilador. Mantener oxigenoterapia y apoyo ventilatorio de acuerdo a la prescripción médica, así como la administración de bicarbonato de sodio. Tomar muestras para análisis gasométrico y, por último, vigilar patrón respiratorio. Como nuestra siguiente intervención es extubación endotraqueal, que está la ventilación mecánica e invasiva se utiliza para apoyar la respiración hasta que ésta sea suficiente para conservar un intercambio de gases y una oxigenación adecuada. Y pues como primera actividad tenemos lo que es colocar al neonato en posición prono, que esta es una posición corporal tendido boca abajo y la cabeza de lado. Administrar esteroides de acuerdo a prescripción médica. Retirar fijación y proporcionar cuidados a la piel. Aspirar vías aéreas antes y después de la extubación. Colaborar en el retiro de tubo endotraqueal. Proporcionar micronebulizaciones con epinefrina racémica de acuerdo a prescripción médica. Administrar oxígeno por el método más efectivo de acuerdo a la prescripción médica. Vigilar patrón respiratorio. Monitorizar las respuestas humanas del neonato, entre ellas sus signos vitales. Observar la respuesta condual del neonato. Durante las intervenciones de enfermería, llevar a cabo las precauciones universales, como lo marca la norma 045, que esta establece los criterios que deberán seguirse para la prevención, la vigilancia y control epidemiológico de las infecciones nosocomiales. También tenemos lo que es realizar registros clínicos en el formato de enfermería de los procedimientos, cuidados otorgados y respuestas obtenidas, de acuerdo a la norma 168 del expediente clínico. Y por último, el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo a la norma oficial mexicana, que es la 087. Y aquí tenemos nuestro segundo diagnóstico, que también es del dominio 3 de eliminación e intercambio, que esto se refiere a la secreción y excreción de los productos de desecho del organismo. De la clase 4, que es la función respiratoria, que este es un proceso de intercambio de gases y eliminación de productos finales del metabolismo. Y tenemos como nuestro problema patrón respiratorio ineficaz. Y pues este es definido como la inspiración y o aspiración que no proporciona una ventilación adecuada. Nuestra etiología, que es el aumento de la capacidad pulmonar por altas presiones en la vía aérea, ventilación con presión positiva mayor de 40, sobredistensión
ruptura pulmonar, inmadurez neurológica, disfunción neuromuscular de los músculos respiratorios, deterioro cognitivo, ansiedad, síndrome de hipoventilación, lesión de la médula espinal, etc. Y como nuestros signos y síntomas, tenemos lo que es la alteración de los movimientos torácicos, asimetría, la disminución unilateral de ruidos respiratorios, disminución de pulsos y la tensión arterial, aleteo nasal, apnea, polipnea, disminución de la saturación de oxígeno, hipoxemia e hipercapnia, acidosis respiratoria o mixta, etc. Como nuestro resultado, tenemos lo que es mantener el estado respiratorio y la ventilación. Y en nuestro indicador, pues, este es la prueba de función pulmonar, profundidad de la respiración, frecuencia y ritmo respiratorio, capacidad vital. Y como las pruebas de función pulmonar, pues estas son pruebas respiratorias para averiguar si inhala y exhala el aire de los pulmones correctamente y si el oxígeno ingresa al cuerpo correctamente. Como ya habíamos dicho, pues el indicador se define como un medio de constatar, estimar, valorar, controlar y autorregular los resultados de un proceso. Y pues la aplicación de un indicador requiere condiciones específicas y fijas para no alterar el resultado. Como puntuación diana, pues cada indicador tendrá una puntuación correspondiente a la valoración inicial, basada en la escala de medición que sirve para evaluar el resultado esperado, que como nuestra escala de medición viene siendo gravemente comprometido, un 2 a sustancialmente comprometido, 3 moderadamente comprometido, 4 levemente comprometido y 5 no comprometido. El objetivo de las intervenciones es mantener la puntuación e idealmente irla aumentando. Como intervenciones tenemos que es la ayuda a la ventilación, y como primera actividad tenemos lo que es observar signos y síntomas de barotrauma. Y como nuestro siguiente punto tenemos monitorizar los signos vitales y el patrón respiratorio, observar y mantener la oxigenación del neonato, colocar al neonato en posición de tal forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios y facilite su ventilación. Prever material y equipo para la colocación de catéter pleural para toracocentesis ante la presencia de fuga aérea pulmonar. Seleccionar la sonda pleural de acuerdo a la siguiente clasificación. Prematuro 8 French, recién nacido a término de 10 a 12 French, y preparar sistema desechable de drenaje torácico. También como siguiente punto tenemos lo que es observar la cantidad y características del líquido extraído, sangre y o aire del espacio pleural o del mediastino. Destapar el equipo y ponerlo en posición vertical para la conexión. Llenar la cámara de sello de agua hasta el nivel 2 centímetros de agua bidestilada accediendo por el pivote de plástico. Rellenar la cámara de control de aspiración hasta el nivel 20 centímetros de agua bidestilada. Conectar el equipo de drenaje a la sonda del paciente. Asegurar todas las conexiones. Cuidados de drenaje torácico. Comprobar diariamente los niveles de la cámara. Rellenar la cámara de aspiración cerrando el sistema de aspiración. Abra el sistema de aspiración posterior al llenado de la cámara de aspiración. Comprobar permeabilidad de sonda pleural que no esté acodada o obstruida. Comprobar que el sistema de drenaje se encuentre vertical, siempre por debajo del tórax del paciente. Y comprobar que el tubo de conexión
esté libre de líquido o coágulos. Ordenar el sistema para prevenir la obstrucción cuantas veces sea necesario. Observar la presencia o ausencia de fluctuaciones de la cámara de sello de agua. La ausencia de líquidos en la cámara colectora y cuando no fluctúa significa obstrucción. Vigilar la cantidad de líquido drenado y sus características. Nunca elevar el sistema de drenaje por encima del tórax del paciente. De hacerlo al cambiarlo, debe pinzar la sonda pleural. También hay que observar si hay crepitación alrededor de la zona de inyección del tubo torácico, presencia de signos o síntomas de infección como rubor, hiperemia. También limpiar alrededor del sitio de inserción de la sonda pleural y cambiar la fijación o incluso el sistema si se valora necesario de acuerdo a la normatividad institucional. Y por último, tenemos lo que es realizar los registros clínicos en el formato de enfermería de los procedimientos, cuidados otorgados y respuestas obtenidas del neonato de acuerdo a la norma 168, que es del expediente clínico. Y con esto terminamos. Espero haber explicado